Son horas de patrullaje para lograr fiscalizar a piratas que usan nuestro mar para la pesca ilegal, tráfico de drogas y tráfico de personas. 146 toneladas de precursores químicos para la fabricación de cocaína desde Oceanía fueron incautados por la PDI en terminales portuarios de Arica y Iquique en el norte de nuestro país. En el sur, y intentando abrirse nuevos espacios en los mercados, irrumpieron las mulas para el tráfico marítimo de drogas. Y en la zona central, en las zonas rurales de la zona central, se está alertando el crecimiento cada vez más peligroso de los narcoagricultores. Nuestra invitada de hoy es autora de diversas publicaciones y artículos en los que trata la criminalidad organizada, quizás desde una perspectiva un tanto distinta, economías criminales. Estamos con Pilar Lizana, ella es especialista en seguridad, crimen organizado y narcotráfico, hizo su tesis doctoral en eso. Ha trabajado 10 años en defensa en la subsecretaría entre 2011 y 2021 y es también profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pilar Lizana, un gusto tenerte aquí en FNM, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por conversar desde este punto de vista distinto del problema. Así es. Pilar, partamos con ese punto de vista distinto. Datos de 2020 entregados por ti en diversas publicaciones. La PDI incautó en 2020 238.000 kilos de cobre robado. En ese mismo año se registraron 2.531 robos en la industria forestal, equivalentes, para que ustedes se hagan una idea en sus casas, a 61.000 camiones acoplados uno tras otro. Y el mercado paralelo ilegal de la merluza, mueve 60 millones de dólares al año. A ver, Pilar, no estamos hablando de droga, de narcotráfico, de extorsiones, de tráfico de personas, es más bien otra cosa, pero que también es crimen organizado, pero no es lo que usualmente a uno se le viene a la mente. Quiero que entremos en detalle con esos datos, pero antes de eso me gustaría que tú analices un poco esta idea que mencionas en tus publicaciones de que el crimen organizado es por definición una empresa ilícita, que tiene una lógica empresarial. Si nos puedes detallar un poco más de eso. Sí, lo que pasa es que lo que en general conocemos del crimen organizado, que son estos grupos muy violentos, que en general los conocemos por los homicidios, los secuestros, pero lo que hay detrás de eso es una empresa que busca lucrar con algo. Y ese algo puede ser una persona, un arma, droga, pescado, salmones, madera, cobre, minería ilegal del oro, etcétera, flora y fauna. O sea, podríamos nombrar una larga lista de productos que podemos transar en el mercado ilegal. Y eso es lo que busca el crimen organizado, a diferencia del terrorismo, que el terrorismo tiene un objetivo político. El crimen organizado tiene un objetivo netamente económico, y en ese objetivo económico es que ellos van construyendo esta especie de multinacional ilícita que tiene alcance global. Y no tiene por qué ser droga, entonces puede ser... No tiene por qué ser droga. Acá la diferencia, eso sí, que se ve cuando tú pones el ejemplo, que ahí hay que corregir la cifra, porque la que teníamos para ese informe de los 200.000 kilos era una cifra que se entregó de manera errada en los medios de comunicación y que no hubo cómo confirmarla hasta que después logramos confirmarla en una siguiente publicación. ¿Y cuántos kilos eran más o menos, te acuerdas? No eran toneladas, eran kilos solamente. Ya, perfecto. Hay que sacarle los 1.000. Ya, pero igual hay más información sobre pero en el fondo no importa el producto. Lo que pasa es que la droga es lo más lucrativo. Pero aproximadamente se habla de más de 300 millones de dólares al año, billones con B, al año, que mueven el crimen organizado y sus economías ilícitas, que pueden ser distintas. En el caso de Chile habría que mirarlo como desde dos perspectivas: el crimen organizado nacional en torno a estos recursos naturales de pescados, de madera y la materia prima del cobre, y lo transnacional asociado a la droga y las organizaciones que han llegado. ¿Se van a mantener distintos? No lo sabemos, porque puede empezar como nacional y derivar en transnacional, y simplemente hoy día estamos viendo un crimen organizado nacional porque está empezando. ¿Y esto siempre ha sido así? ¿Esto de la idea de que operen como empresas ilícitas o esta lógica empresarial siempre ha estado? Sí, el objetivo siempre es ganar dinero. Ya. Siempre. Y se construye la organización de manera tal de que cada uno cumpla un rol y responda a una jerarquía para
que esa organización permanezca en el tiempo. La diferencia que vemos con los antiguos carteles de los 80, de los 90, de Pablo Escobar, un poco para tener esa idea en mente, es que esos carteles se basaban en el liderazgo de una sola persona. Entonces lo que pasaba es que cuando moría Pablo Escobar, moría el cartel. Pero como la organización tiene que perdurar en el tiempo, porque en el fondo tiene que mantener el negocio, se ha ido diversificando y obviamente se ha ido amoldando a lo que pasa. Entonces ya tenemos, por supuesto, que liderazgos claros de los carteles, pero ya funcionan en células con organizaciones más horizontales. ¿Para qué? Para ir protegiendo la organización. Si cae una célula, no cae toda la organización. Por eso vemos que desbaratamos a los gallegos, pero todavía tenemos crimen organizado en el norte, porque se va a rearticular de alguna otra manera con otras personas, porque finalmente no es la persona lo que importa, es la empresa. El ejemplo que yo ocupo siempre es de una multinacional cualquiera, que puede ser la Coca-Cola, por ejemplo, y la Coca-Cola tiene, como cualquier multinacional y cualquier otra que quieras usar de ejemplo, su objetivo es mantener el negocio y la empresa en el tiempo. Y para eso puede cambiar su CEO las veces que sea necesario, va cambiando las gerencias, etc. Acá pasa lo mismo. Y la organización trasciende. Y la organización trasciende. Y esto es una lógica, una aproximación a este fenómeno criminal que es compartido en la mayoría de las personas que se dedican a investigar este tema. Sí, lo que pasa es que el crimen organizado tú lo puedes mirar desde dos perspectivas, desde la economía ilícita o la actividad ilícita a la que se dedican y estudiar la economía detrás de ese grupo o la agrupación. Si miramos el Tren de Aragua y estudiamos el Tren de Aragua, vamos a ver cómo se ha trasladado desde Venezuela hacia el sur, cómo ha operado en los distintos países, las células que forman, los liderazgos, etcétera, etcétera. Si miramos, por ejemplo, la economía ilícita de las drogas, vamos a tener que hablar del primer comando de la capital, de los grupos colombianos, el Clan del Golfo, los mexicanos, el primer comando de la capital, el cartel de Sinaloa, y después vamos a tener que empezar a hablar de cómo lavan su dinero, y ahí podemos empezar a ver nexos con otras organizaciones criminales, y ahí estamos estudiando en el fondo la economía ilegal o la actividad ilegal a la que se dedican. Perfecto. A modo general, Pilar, para luego ir entrando en los detalles, tú en tus publicaciones identificas ciertos elementos o factores que facilitan o le entregan herramientas al crimen organizado para proliferar. Y dentro de ellos destacas principalmente la debilidad institucional. En un plazo de 5 o 10 años hacia atrás, en términos institucionales, ¿qué crees tú que ha fallado, en qué nos hemos estancado, en qué hemos retrocedido para que el crimen haya proliferado de esta forma y se haya desplegado en este tipo de economías criminales como las que mencionas tú y de las que vamos a hablar, de la pesca, el salmón, cobre, etcétera? Sí, mira, primero acá hay que tener en cuenta que dentro de lo que llevamos del siglo XXI, el crimen organizado en Chile ha tenido una evolución importante. A fines de los 90, principios de los 2000, Chile era un país de tránsito y nos preocupaba que ocuparan nuestra infraestructura para sacar ya sea droga o algún producto hacia los mercados internacionales. Después de eso empezó a avanzar y acercarse a un país de consumo y hoy día consumimos mucha droga. Y ahí ya empieza a cambiar un poco la forma en que los grupos de crimen organizado miran a Chile, porque ahora Chile también es un país donde existe demanda. Como existe demanda, ahora ya hablamos de una especie de país productor en el sentido de la cantidad de marihuana que se está plantando en el país y la producción de drogas sintéticas. Entonces, eso también, esa evolución, tiene que ver con cómo ha cambiado el contexto en Chile, pero también tiene que ver con cómo se han presentado las oportunidades para esos grupos en Chile. Porque yo puedo pasar de ser un país de tránsito a un país consumidor, pero tener una institucionalidad fuerte que no deje vacíos, por lo tanto, el poder de esos grupos criminales no se va a poder asentar en el país. Y ahí es donde entra la debilidad institucional, porque con la debilidad institucional, que es un concepto muy amplio, claro, pero en el fondo la podemos ver como que no existieran recursos para aplicar las leyes o no existieran recursos para poder ir a hacer las fiscalizaciones. La podemos mirar como que tenemos personas que han sido cooptadas por estos grupos y deliberadamente no están cumpliendo alguna norma, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir mirando qué es lo que le está pasando al país en cuanto a Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ha retrocedido, sobre todo en ciertas zonas de Chile. Y eso es importante, porque si retrocede el Estado de Derecho, quedan vacíos. ¿Quién va a ocupar esos vacíos? Si no es el Estado, van a ser este tipo de grupos que necesitan la infraestructura del Estado para desarrollar el negocio. Y ahí tenemos las tomas
en Iquique, en Antofagasta, en Arica, la quinta región, que tiene muchas Sí, tomas, por supuesto. las mismas tomas acá en la región metropolitana, que nos han ido mostrando cómo se han transformado en esos enclaves criminales que finalmente tapan con un cierto manto oscuro estas actividades porque el Estado no está. Claro. Pero si miramos también esa debilidad institucional, tenemos que pensar por qué tenemos tomas. No todas las tomas tienen que ver con crimen organizado. Entonces ahí empezamos a mirar y quizás vamos a empezar a hablar, no es que hay un déficit de vivienda. Entonces, ¿quién va a cubrir esa economía? Y se va a generar una oportunidad para una economía ilícita de la vivienda. Y ahí en general vamos a ir viendo cómo se va entrelazando todo esto. Y si a eso le sumamos la llegada de migración descontrolada, porque el ser humano se ha trasladado por el mundo desde que es ser humano, así se pobló el mundo, pero cuando tienes una migración sin control y no sabes quiénes son, cuántos están en tu país, eso también genera un canal doble, en el fondo, una oportunidad doble, para quien quiere entrar sin que lo vean o para el que quiere explotar una economía ilícita del tráfico y trata de personas, por ejemplo. Entonces se va configurando un escenario de debilidad institucional donde hay fiscalizaciones débiles, la frontera es un caso, donde hay falta de recursos, donde hay falta de capacidades, que configura este entorno de oportunidades finalmente para Claro, estos pero grupos. es algo amplísimo. Oye, cifras, para que entremos a las economías ilegales que tú has estudiado, la pesca, el cobre, etcétera. Se han dado a conocer por autoridades en la materia y tú das cuenta en tus reportes que el mercado ilegal de salmón ha movido cerca de 80 millones de dólares y merluza 60 millones de dólares. En la madera Más. 100. Pero la madera 100, o sea, muchísima plata, ya que decíamos, no es narcotráfico, es otra cosa. Hablemos de la pesca. ¿Cuál es la actividad criminal ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el delito o la infracción? Sí, ahí, bueno, y ese mismo delito de infracción hace que sea tan atractivo, porque en el fondo si pensamos en el caso del salmón, que hablamos de en torno a 60 millones de dólares, que también es una cifra aproximada, porque en estos casos hay una cifra negra Obvio. muy grande. De hecho, en cuanto a drogas, se dice que en el mundo se logra decomisar el 10% de la droga que circula. O sea, Pero por lo menos con ese 10% tenemos una noción y podemos generar respuesta. Y en el caso del salmón en particular, la economía ilegal del salmón empieza con el robo del salmón, a diferencia de la merluza, que la merluza es con pesca sobre la cuota permitida. Y en el caso del robo, que es algo parecido a lo que sucede con la madera y con el cobre, claro que ahora la madera hay que dejarla un poco aparte porque con la nueva ley cambia las configuraciones de los delitos, pero en el fondo te puede pasar que tú robas ese salmón y te trasladas con el camión de salmón robado, te detienen y finalmente tienes una multa. Pero ese camión vale 200 millones de pesos. o sea, no hay una Entonces, perspectiva criminal o de persecución criminal adecuada yo te al diría que eso está fenómeno. cambiando hoy. Ya, Que ya con todo lo que ha avanzado esta criminalidad más o menos organizada en el país, está cambiando la perspectiva, porque antes teníamos que empezar a buscar y a configurar una asociación ilícita para poder buscar la organización. Hoy día ya tenemos muchísima más claridad de que en Chile, además de delito común, de delincuencia común, tenemos crimen organizado y el crimen organizado se persigue distinto, tiene muchísimo que ver con las ganancias económicas, por lo tanto ahí empezamos a hablar de lavado de activos, de asociación ilícita, de lucro detrás de ese delito, y ahí se va configurando de manera diferente la investigación. y para entenderlo bien en concreto, ¿cómo operan las organizaciones dedicadas a lo que tú nos comentabas, merluza, salmón? O sea, ¿cómo son la cadena? ¿Cuáles son los actores, etcétera? Mira, es bien parecido en general a la madera y al cobre también. Se roba el salmón hay que venderlo y lo podemos vender de distintas maneras porque también se roba en distintas partes de la cadena productiva. Incluso, y lo más peligroso, es el robo del salmón de mortalidad, que en el fondo es lo que va quedando del salmón y donde se tiene que decidir si ese salmón se elimina o se puede pasar a una planta de proceso y generar, no sé, harina de pescado, por ejemplo. Ya, pero no vender el pescado. No, pero cuando tú derrobas ese salmón de mortalidad, lo que tú haces como organización criminal muchas veces es contratar de manera informal a alguien que filetee el salmón, que lo prepare, que lo ahume y lo vendes como salmón ahumado. Y ahí estamos hablando de una dimensión súper importante de las organizaciones ilegales, porque este tipo de organizaciones no solamente tienen que ver con la violencia, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la salud pública. Claro.
En el caso del cobre hablamos de la infraestructura crítica. Si cortamos los cables de cobre y dejamos sin comunicación a toda una zona y se cae el registro civil, se cae una posta rural, estamos hablando de infraestructura crítica. Y finalmente ellos inician con el robo, tienen un intermediario, que este intermediario puede ser una empresa similar al Salmón, un aserradero, una chatarrera, y después de eso se vende al mercado. Ocupan facturas falsas, RUT falsos, guías de despacho falsas, y ahí es donde está el tema de la fiscalización y de cómo mejorar esa fiscalización. O sea, hay realmente organización, logística, no todo. son grupos dispersos ni... El robo de salmón, por ejemplo, incluso cuenta con bodegas refrigeradas y camiones refrigerados para trasladar el producto. O sea, organización total. Cuando hablamos de estas organizaciones de robo de salmón, de cobre, de extracción y comercialización de merluza, me decían, la merluza es extracción también. Sí. ¿Estamos ante el mismo tipo de organización que en el narcotráfico en términos de logística, de estructura, de nivel de desarrollo? Obviamente son cosas distintas, productos distintos, pero Sí, el desarrollo de la estructura de la organización. No necesariamente, porque hoy día lo que vemos en materia de narcotráfico transnacional son carteles muy grandes y muy consolidados, pero también cada vez grupos más pequeños que se están organizando en torno a esa actividad ilícita, pero sí vemos los mismos patrones. Vemos división de tareas, roles, uso de la infraestructura, uso del Estado para beneficiar el negocio. Entonces, vemos patrones y ya dependiendo de con qué grupo estés comparando, vamos a ver si es que estamos hablando, entre comillas, de lo mismo, porque de alguna manera igual hablamos de crimen organizado. Claro. Probablemente en el robo de salmón o de cobre no estamos hablando de un crimen organizado como el primer comando de la capital que ya está en 38 países. Pero estamos hablando de un grupo de crimen organizado nacional que opera con ciertos códigos que a medida que avance y se vaya consolidando va a necesitar seguridad, va a necesitar otro tipo de servicios que va a ir contratando y va a ir ampliando y consolidando este grupo. ¿Se han identificado judicialmente a esos grupos? Porque en, no sé, en narcotráfico, en extorsión, tráfico de personas, etcétera, uno tiene identificado más o menos, ya se habla de Tren de Aragua, primer comando de la capital, Gallego en el norte, acá los trinitarios en Cerrillos, no sé. Pero en estos casos del salmón, de la merluza, ¿se sabe? ¿Uno los puede decir, oye, estos son los, no sé, los periquitos del mar? No tengo idea. Sí, mira, efectivamente se han identificado ciertos grupos y ahí hay que hacer la diferencia. Hay algunos muy oportunistas que van a robar el cobre o el salmón solo para conseguir dinero para ellos y no son un grupo. Claro. Pero sí efectivamente hay otros que tienen características de clanes familiares donde las lealtades y las confianzas son sumamente importantes y ahí sí hay investigaciones detrás que han llegado a ese tipo de grupos y han logrado desbaratar algunos. Eso es más nacional, ¿o no? La idea de clan familiar. Sí, efectivamente. En Chile, en la historia de Chile con el narcotráfico, que ha sido como parte de la historia de Chile con el crimen organizado, parte en general con clanes familiares cuando ya se va consolidando esa actividad a mediados del siglo pasado, del 1960, 70, por ahí. Ya. Y esos son los clanes familiares que hoy día ya han ido aprendiendo de organizaciones también extranjeras que han llegando y también son clanes familiares que buscan mantener su control territorial y ahí es donde nosotros empezamos a ver enfrentamientos con grupos nuevos que llegan y son finalmente enfrentamientos por ese control territorial, por tener ese poder criminal en esa zona y proteger lo que ellos quieren, su actividad económica y legal. Y son enfrentamientos con organizaciones que pueden llegar del extranjero que operan con otras lógicas también, ¿cierto? Que no son necesariamente familiares. Exactamente, y también esas otras lógicas se van traspasando a las organizaciones que existen acá. Ya. Entonces, por eso hoy día estamos viendo que incluso la delincuencia común está mucho más violenta. Hay más acceso a armas, hay más acceso a metodologías criminales nuevas y también hay mucho más acceso a drogas. Muchas veces el delincuente común que entró a robar una casa y que no le importó que había una persona adentro, está bajo los efectos de alguna droga y eso genera comportamientos distintos, pero tiene acceso a armas, entonces hay más violencia. Claro. Y se va desarrollando finalmente una bola de nieve que puede ir creciendo y qué tan grande sea va a depender de la acción del Estado. Salmón, tú decías, Pilar, es robo. Merluza es además, o sea, es extracción sobre la cuota. Sí, es y extracción imagino sobre que la cuota. eso después desencadena un proceso, o sea, se extrae y ¿qué sigue? Se extrae, se vende, hay grupos que se dedican a administrar personas que van a extraer merluza por sobre la cuota. O sea, son grupos distintos en los distintos eslabones de esta cadena. Organizaciones, exactamente. Y además se vende mucho en ferias libres, por ejemplo.
Si tú vas a una feria, con el salmón pasa, es más evidente en el fondo. Si tú vas a una feria libre y te están vendiendo un salmón, probablemente ese salmón sea robado. O sea, nosotros podría ser que consumiésemos Sí. este salmón robado. Y no solo nosotros, o sea, en El general mundo en el también. mundo, porque no solo pasa en Chile. Y hay un porcentaje importante de salmón que es robado. Hay un dato que yo no está en los informes porque yo no lo pude confirmar, pero se dice que 1 de cada 5 salmones que se consumen en el mundo es robado. 1 de cada 5. Sí, pero hay que confirmar ese dato, pero es algo que efectivamente en su minuto, cuando se hizo el estudio, lo tuve sobre la mesa y la decisión obviamente fue no publicarlo mientras no estuviera confirmado. Lógico. Es inmenso entonces. Sí. A propósito de la merluza, tú le asignabas en una de tus publicaciones, específicamente la de la pesca, un rol importante al intermediario. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué papel cumple el intermediario? Sí, porque en finalmente el intermediario es el que logra conectar lo ilegal con lo legal. ¿Y cómo se hace eso? En general con la merluza lo que se vio mucho es que se hace a través de ferias libres y de puestos informales, porque muchas veces no necesitan patentes para estar en esas ferias o necesitan patentes pero no son revisados sus productos y así empezamos a tener una informalidad que se va un poco normalizando. Pero este intermediario, ¿cómo llega a extraer el pescado? ¿Él organiza a cierto grupo? Él no extrae el pescado, ¿Ya? a él le llega el pescado porque se ha contratado de manera informal a pescadores para que pesquen sobre la cuota permitida y además ese es otro problema. Hoy día si uno revisa la prensa se va a encontrar con que se declara cuánto se ha pescado sobre la cuota al año. En la prensa. En la prensa. Ya. Entonces, también se va generando como una normalización de esto y es un poco lo que pasa con el contrabando. Se va viendo de manera distinta este delito. Claro. No se piensa en la organización criminal No. que hay detrás, pero se piensa en que quizás el pescado está muy caro y acá tengo la opción de comprarlo un poco más barato. Ya. Y es un poco lo que pasa con los cigarrillos. 1 de cada 2 cigarrillos que se fuman en Chile son de contrabando, que se venden sueltos en algún kiosco o en alguna feria. Pero no hay un rechazo primero cuando uno se aproxima a ese cigarro. ¿Por qué? Porque el delito de contrabando se ve distinto y tiene una cierta aceptación en general en la sociedad. Y ahí hay todo un tema sociológico de cómo, en el fondo, transmitir que eso que tú estás comprando contrabando es realmente contrabando y afecta al desarrollo, afecta a las personas, porque hay toda una industria detrás. En el caso de la merluza o el salmón, hay toda una agrupación detrás que te va a pagar a ti después de que tú termines de trabajar en la salmonera para que trabajes conmigo de manera informal. Y ahí se empiezan a generar lazos que después son muy difíciles de romper. Pero en el fondo lo que se ve en un principio es que está todo muy caro y esto lo puedo comprar más barato. Y es ahí donde el contrabando tiene la oportunidad y es de alguna manera como este tipo de grupos empieza a operar. O sea, el intermediario es propiamente tal la organización criminal, ¿o no? Porque, Sí. porque O sea, tú me decías que quienes extraen los pescados pueden ser pescadores que durante el día trabajan normalmente en sí. su... Imagínate que la organización criminal, esta empresa ilegal de la merluza, necesita pescadores que extraigan ese Claro. recurso, necesita personas que vendan ese recurso en alguna parte, necesita personas que generen las guías, los permisos, etcétera, etcétera, los RUT, y al final son parte de la cadena. Ya. Ese pescador que trabaja de manera formal durante el día, pero que ciertas horas Claro. trabaja de manera informal, es parte de la cadena. Pero no parte de la organización, ¿cierto? Claro, porque en el fondo está como contratado por la organización. Claro. Pero en el fondo de alguna manera cumple su rol. Lo que pasa es que hay roles de mayor y menor responsabilidad. Y ahí empieza a entrar la jerarquía y las estructuras y las estrategias de esta empresa, si al final es una empresa. Compran el pescado que se extrae o contratan, mejor dicho, estos pescadores y luego colocan, me decías tú, ese pescado en ferias libres. ¿En Por qué más? ejemplo. ¿O ese pescado se exporta también, por ejemplo? Se puede exportar, se ha encontrado sobre todo más que pescado, harinas de pescado y derivados que se han ido al mercado informal en Perú. La chatarra de cobre en general se va a Corea del Sur, China, República Rusa, porque finalmente se mezcla, en el caso del cobre legal, chatarra legal con chatarra ilegal, como Claro. todavía no podemos identificarla, porque cuando yo me robé el cable, lo quemé, lo piqué, hice como una especie de aserrín, y la policía que lo detecta en algún punto llama a la empresa y dice es suyo,
ya no tengo sellos, no tengo números, perdí la trazabilidad, entonces Claro. se exporta de igual manera mientras no se pueda comprobar que es ilegal. Entonces hay una relación con el mercado internacional, pero también hay mucha relación con el mercado nacional. Por ejemplo, si tenemos déficit de madera en alguna región, tenemos una oportunidad de negocio. Pero en esta cadena tiene que haber algún actor que opera legalmente, ¿cierto? Ese actor que vende en ferias libres, o sea, además de operar legalmente, también es el que está haciendo la... Exactamente, y ahí están las guías de despacho falsas, las facturas falsas, los RUT falsos, porque finalmente vas creando empresas de papel que te generan la fachada para desarrollar el negocio. Y en el caso, por ejemplo, de los salmones, hay un caso en particular de una empresa que se estaba vendiendo su salmón en Mercado Libre. Y el salmón de esa empresa se exporta en su totalidad. Y lo pudieron detectar ellos. Lo detectaron ellos porque se lo pillaron en Mercado Libre. ¿Y cómo pudieron detectarlo? ¿Tiene algo para trazarlo? Porque lo estaban vendiendo en exactamente el mismo empaquetado que lo vendían. Se robaron el camión y lo pusieron en un marketplace. Y ahí también empezamos a conversar de cómo vamos fiscalizando todo esto. 200 millones, me dijiste que el camión de salmones vale 200 millones. El de madera, 1,5 millones. Lo que pasa es que se robaban en su minuto más camiones de madera que de salmones. Claro. Pero si se robara la misma cantidad de camiones de salmones que la cantidad de camiones de madera que se llegaron a robar, se hablaba de como 5.000 camiones al mes. 61.000 en total acoplados. Exacto. Sí. Imagínate la cantidad de dinero. No, impresionante. En algún minuto, un fiscal que entrevisté para la investigación me decía, esto puede ser mejor que la droga. Impresionante. Porque además que el delito puede terminar en multa. Claro, mientras no se actualice la legislación. Exacto. O no se persiga esa organización de manera adecuada, claro. Se están robando el cable acá en Balmaceda. No haga eso, señora. Hemos tenido cortes prácticamente todos los meses. Bien, Pilar, oye, noticias de comienzo de mes, a días de ocurrido el apagón masivo. Robo de cables a CGE en 2024 aumentó en un 14% y equivale a distancia entre Santiago y Talca o Santiago y Los Vilos. O sea, el cable de cobre robado, extendido, distancia entre Santiago y Talca. Son 225 kilómetros de líneas robadas en 750 eventos. Y, ojo este número, 272.000 personas afectadas con cortes de luz con motivo directo del robo de cable. Contraloría inició una investigación hace 2 o 3 días atrás, una investigación nacional para ver esto del robo de cable. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Estamos viendo los pescados. ¿Qué es esto del robo de cable de cobre? Esta es otra empresa ilícita nacional, digamos, made in Chile. Claro. Y así como yo te decía, cuidado que con el tema del salmón tenemos un problema de salud pública importante, acá tenemos un problema de infraestructura crítica grave. Porque en el fondo lo que sucede cuando te cortan el cable de cobre, cuando tenemos el apagón, hablamos de comunicaciones, hablamos de hospitales, de personas electrodependientes, de infinidad de asuntos que son parte de la infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica, por definición, es aquella infraestructura base para subsistir nosotros como personas y ciudadanos y el Estado para desarrollar su trabajo. Sí, cubrir necesidades básicas. Exacto. Entonces, el cobre es súper lucrativo. Hoy día o ayer estaba viendo una noticia que estábamos llegando a niveles importantes en el precio del cobre, superando los $4 la libra. Y en tu estudio te das cuenta que los robos aumentaban en la medida en que el precio estaba bueno. Ahí hay un incentivo y eso te demuestra con mayor razón que esto es un negocio. Sí. Si el cobre vale poco, probablemente voy a robar otra cosa. Claro. Pero si sube, de alguna manera, eso también es un atractivo para este tipo de organizaciones. Oye, y Pilar, y en este caso, el pescado había organización, había logística. ¿Acá también la hay o son robos más? No, acá también tienes de las dos cosas, digamos. Esa persona que quiere robar el cable para venderlo y comprar droga. Claro. O la organización detrás, y ahí es donde estamos hablando de que hay un grupo que roba, que responde a un grupo más alto, que la chatarrera funciona como un intermediario que permite después vender ese cobre en un mercado legal, en el fondo como hacer legal lo ilegal. Y en el caso chileno en particular tenemos el caso de Noli, que se dedicaba al robo de cobre y que evidenció la tremenda organización que había detrás. Incluido armas de fuego. Claro, Noli mató a dos PDI. A dos PDI en su detención, en el momento de la detención. Sí. ¿Y cómo opera todo esto? ¿Hay como
Antes ilustrábamos una cadena. Acá ¿cuáles son los actores, los Es lo intervinientes? mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, los patrones son los mismos y en general son de más o menor tamaño dependiendo del tamaño de la organización que estemos investigando, pero siempre vamos a empezar ya sea con la producción ilegal, si estamos hablando de droga o de cobre, perdón, oro ilegal, o el robo del cobre, o el robo del pescado, o el robo de la madera, y vamos a tener todas las herramientas necesarias. O sea, tengo el camión refrigerado, tengo las máquinas para cosechar los árboles de manera ilegal, tengo todo lo que necesito para quemar ese cable, transformarlo en chatarra y venderlo. Tengo a alguien que se encarga de armar las empresas de papel, que me consigue los root, los nombres, etcétera, etcétera. Y en el caso chileno, ¿hay también extracción ilegal, como lo hay en Venezuela, por ejemplo, en que las organizaciones se hacen de los yacimientos, los controlan ellos, o acá eso no existe, solo robo? No podemos decir que no existe O porque no sabemos, de lo que se sabe. no sabemos en qué va a evolucionar. Claro, sí. Pero en el caso chileno es distinto. En el caso chileno la economía ilegal del cobre se basa en el robo del cobre. Ya. Y el robo del cobre puede darse y se ha dado entre los cables de cobre, las placas, los cátodos de cobre y el concentrado. O sea, esos son robos a sujetos distintos. Sí. O sea, el cable, imagino que en el Estamos poste... hablando de eléctricas y claro. de mineras, por ejemplo. Ya. Y también dentro de las mineras ocupan cables de cobre y también entran a robarle los cables de cobre. Ya. Lo que pasa es que el cable de cobre es de 99,9% de pureza, igual que las placas que se robaban en el tren. Ya. Entonces, entre robar las placas y el cable, tengo el cobre casi puro, prácticamente puro. Ya. El concentrado es un poco más difícil, pero también hay casos de que se han desviado camiones con concentrado y se ha traspasado el concentrado en un camión, se ha llenado Camiones completos. completo, se ha llenado con cemento y se ha vuelto a ingresar. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el desafío más grande? Es que hay que, en el fondo, competir con el incentivo ilegal de estas organizaciones. Entonces, si tú eres guardia en un lugar de cultivo de salmones, yo te voy a ir a pagar a ti para que me dejes pasar con la lancha sin reportar. Lógico. Y voy a ingresar al agua un tubo tipo aspiradora y me voy a llevar todos los salmones que pueda. O sea, la sola comisión que puede recibir ese guardia Exacto. superior al sueldo del Y año. eso sucede y es algo que se conoce y con lo que se trata de lidiar permanentemente para poder competir con eso. Porque ellos van a buscar a esas personas que tengan la necesidad y que les permitan desarrollar el negocio. Que es lo mismo que pasa con el Estado. Al final yo voy a ir a buscar a ese funcionario Claro. de aduana que me va a ayudar porque tiene un problema, entonces de alguna manera vamos armando el puzzle. Oye, Pilar, en la estructura de esta economía criminal del robo de cobre, tú mencionas, por una parte, a quienes roban el metal y por otra, a los chatarreros. ¿Cómo opera esta distinción? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Los Uno chatarreros roba, pero... podrían ser como los intermediarios que te permiten transformar lo ilegal en legal. Ya. Porque en el fondo son los que van a transformar ese cobre en chatarra. Pero el chatarrero puede ser una empresa totalmente lícita que no se dedique nunca a trabajar con cobre robado, o puede ser una empresa ilícita que sea de papel y que te permita transformar ese cobre robado en cobre legal. ¿Y ese proceso de transformación es un proceso complejo que requiere de demasiada maquinaria, o es algo que alguien que no está operando normalmente en el rubro puede más o menos llegar O sea, a de hacer? alguna manera hay que tener algún conocimiento, porque esos cables hay que, por lo que me explicaban a mí, se queman los cables para sacarle el plástico que está alrededor, se le van borrando los códigos y se tiene que hacer un proceso para transformarlo en chatarra, que ellos lo llaman, que lo transforman en una especie de acerrín. Ya. De cobre, y eso es lo que se exporta finalmente. Ya. Pero eso es un proceso que se hace tanto con el cobre que me robé como con el cobre legal. Claro. De alguna empresa que vendió los restos de cable para transformarlos en chatarra. Y hay muchos países que compran ese tipo de cobre en chatarra porque lo necesitan. China, Corea del Sur, Rusia son algunos de ellos, y eso no significa que lo hagan porque están asociados con la empresa ilegal. Claro. Puede ser que no sepan que están comprando cobre ilegal. Pero si es que no saben que están comprando cobre ilegal, ese cobre ilegal llegó a un actor legal que se los vendió de algún modo. ¿Cómo llega ese cobre ilegal a ese actor legal?
Cuando tú te refieres a actor legal a la chatarrera, O al que le exporta a los chinos, por decirlo así. a través de la chatarrera que lo transforma en cobre lícito. Ah, y la chatarrera, o sea, la chatarrera es el actor que sabe que le llegó cobre ilícito y Exacto. que, ya, no necesariamente la exportadora del cobre No. que manda a China, y Es mucho como menos el el chino. aserradero. El aserradero sabe que llegó esa madera ilegal, digamos que, o sea, esos aserraderos que están en el límite, Ya. que saben que les llegó la madera ilegal y que después la transforman en una madera legal con un código, con todo. Y la venden a la misma empresa a la cual se la robaron Proba- probablemente, o O a otra, o... ya, claro, sí. Porque Ya. lo ingresan al mercado legal finalmente. claro. Em, Y perdóname, por eso sí, el tema de la trazabilidad es crítico. Porque en el fondo, y te pongo el ejemplo de los cigarros que es muy bueno, la normativa de los cigarros hace que cada cigarrillo tenga un número. Por lo tanto, yo puedo trazar cuáles son los cigarros que salieron de mi fábrica. ya. Cada uno de los... Exacto. Por eso las tabacaleras saben que y llegan a la cifra de que 1 de cada 2 cigarros en Chile es de contrabando. Pero eso es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Entonces, y llega por Bolivia, desde Paraguay. Hay todo un mundo del contrabando de cigarros que no solo es acá en Chile, ni en el Cono Sur, es Por global. Bolivia desde Paraguay. Sí. Ya. Es una economía ilícita en sí misma global el tabaco ilegal. Entonces ahí tenemos trazabilidad y podemos llegar a algo y ese algo nos puede derivar en acciones concretas porque tenemos la trazabilidad del producto. En el caso del salmón y de la madera y del cobre se va perdiendo esa trazabilidad. Por eso es tan importante cuando las empresas o los gremios empujaban por ciertos tipos de sellos para poder ir identificando esa madera legal. Claro, y se va perdiendo por una dificultad de la realidad, porque son recursos naturales, porque el salmón, no sé, lo pueden sacar de su envase, que es donde imagino iría un posible sello o algo. ¿Cómo se podría solucionar eso? También porque se han cambiado ciertos permisos que pasaron, por ejemplo, de ser físicos, de tener que ir con el papel que me lo timbre una persona, a un código QR en un PDF. ¿Permisos para qué tipo de cosas? Para transportar el salmón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo un permiso en PDF que... Por supuesto que esto todo se piensa para que sea más rápido. Lógico. Pero para facilitar... si yo te recuerdo los permisos de la comisaría virtual Claro. en la pandemia, eso también era para que uno pudiera trasladarse, pero nos faltaba el que en el fondo falsificaba el permiso. Acá pasa lo mismo. Entonces, y también hay otro aspecto que no recuerdo si estaba en los estudios o no, porque depende un poco del foco del estudio, que tiene que ver con la zona. Mandar a un funcionario de impuestos internos a hacerle seguimiento a una guía a la zona roja del conflicto de violencia en la macrozona sur es complejo porque no tiene la capacitación para enfrentar los niveles de violencia a los que puede verse O sea, envuelto. no sé qué capacitación posible más allá de armada. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, genera un código QR donde tenga toda la información de esa madera y que el carabinero cuando la fiscalice escanee el código QR y simplemente le aparezca rojo o verde. Y si le aparece rojo, hay un problema. No. O sea, se pueden buscar maneras, pero que necesitamos recursos para buscar esas maneras. Sí. Y en general en todos estos temas de criminalidad organizada y seguridad se necesitan recursos. Y se necesita mirar como fuera de la caja y buscar innovación, porque los que van a mirar fuera de la caja y van a llegar a la innovación antes que el Estado son estos grupos. Lo están haciendo constantemente. En el fondo. Exactamente. Constantemente superando el Estado de Derecho. Estamos conversando con Pilar Lizana, investigadora especializada en seguridad, crimen organizado, narcotráfico. Hemos estado hablando sobre economías criminales, pesca, cobre, madera. Y queremos entrar ahora en cuestiones más operativas. Es el golpe más grande al tráfico de esta droga en la historia de nuestro país. En esta zona rural de Lolol, en la región de O'Higgins, 2 mexicanos escondían un verdadero laboratorio de la metanfetamina. Pilar, mira, un par de semanas atrás, durante el verano, quizás ya son meses, ya perdí un poco la noción del tiempo, en la operación Cristales del Pacífico, la Fiscalía y Carabineros detuvieron a 2 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en la 6ª región, ingresando la mayor cantidad de metanfetamina en la historia del país. Eran casi 900 kilos, 16 millones de dólares. El objetivo era transformar a Chile en un puente de metanfetamina entre México y Europa y Oceanía. ¿Cómo opera esto de las rutas, ya esto de armar rutas, oye, México, Chile, Europa, etcétera, en estas economías criminales de las que hemos estado conversando? Como lo del salmón, cobre, la madera. ¿Hay rutas similares ya hacia afuera o
al interior? ¿Se ocupan las mismas rutas? ¿Cómo funciona todo eso? En general las rutas son parecidas. En el caso de Chile y las drogas, se ha observado que se prueban muchas rutas con contrabando. Pero si yo te digo que el kilo de coca en una zona fronteriza en Colombia vale $1.500 y en Oceanía puede costar 150.000, Puede buscar... o sea, voy a buscar la infraestructura y la ruta necesaria para llevar ese kilo a ese país de Oceanía. ¿Quién está mirando Oceanía? ¿Quién tiene una infinidad de puertos y caletas que me puede ayudar? Y además tiene una buena reputación como país, por lo tanto lo van a fiscalizar menos si es que sale de Chile versus si sale de Colombia. Claro, que llegue el sello chileno de mercadería chilena es mucho mejor Exactamente. Entonces, y eso te pasa con todo. Tú me ponías el ejemplo de la metanfetamina, pero la coca es un buen ejemplo porque hasta hace, no sé, 5 años atrás o un poco más, de repente uno con la pandemia pierde las nociones de los años, se le desaparecen algunos, pero Estados Unidos es el principal consumidor. Hoy día el kilo de coca vale $17.000, que es un precio bajo si pensamos que Europa paga 70.000, Australia 150.000, en Medio Oriente incluso podemos llegar a los 200.000. Entonces, simplemente eso nos hace mirar otras rutas. ¿Y qué van a hacer los carteles mexicanos que llevaban la cocaína a Estados Unidos? Van a llevar fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo es el que compite con la cocaína y es el que, en el fondo, la droga predominante. Y en Chile hay mucha producción y se está generando mucha producción de droga sintética y Chile se está transformando en un hub para distribuir esta droga a nivel mundial. Mientras más droga sintética se consuma, mientras más droga se consuma, yo voy a buscar a toda costa ese lugar que me permita llevar esa droga a esa demanda. Porque al final lo que yo quiero no es que Chile trabaje para mí, utilizar su infraestructura solamente porque eso sea el fin. Ese es el medio para alcanzar mi objetivo final, que es económico. Claro, plata. ¿Qué tan probable es que esas rutas, dado que están armadas, dado que están funcionando, funcionen también, operen también para estos mercados ilegales? Y también extiendo la pregunta, ¿qué tan probable es que bandas dedicadas al robo de cobre, al pescado, a las maderas, converjan o se integren a redes de narcotráfico que ya existen? ¿Sabes de la existencia de eso? ¿Si que ocurre? Perfectamente se pueden integrar, ya sea porque lleguen grupos de narcotráfico a esa zona y necesiten conocimiento local y se integren a esos grupos, o compitan con esos grupos. Pero lo que se está dando hoy día es que ya no pasa lo mismo que pasaba el siglo pasado con los carteles. No era un cartel dedicado solo a la coca. Hoy día yo puedo traficar coca, pero también puedo traficar armas, personas y dedicarme al lavado de activos. O sea, se está generando distintas líneas de negocio. Y eso pasa porque hoy día está todo mucho más interconectado y tenemos que evolucionar rápidamente a los nuevos desafíos, y los que más rápido evolucionan son este tipo de grupos porque tienen muchísimo más recursos y más flexibilidad que los estados. Sí, y te lo pregunto por un caso específico, o sea, por un hipotético caso específico. Tú en tus reportes das cuenta que la región de Biobío es la que más casos, y en términos de dinero también, tiene de robo de salmón. Y también sabemos que esa región es un foco importante de la mafia maderera. Yo pregunto nomás, ¿puede ser que organizaciones terroristas de la zona ya hayan realizado, hayan generado una convergencia entre esto, reivindicaciones territoriales, robo de madera y además, por ejemplo, el salmón? Eso se puede dar, se ha visto en otros casos, porque si bien la organización terrorista no tiene un fin económico, no es una empresa, no busca llegar a la demanda, necesita igual financiarse. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a financiar? En el caso de Colombia se vio el financiamiento con la coca. En Afganistán... Colombia, la FARC y la coca. Exacto, claro. En Afganistán los talibanes se financiaban con el opio, la heroína. Entonces, eso se puede dar. Se pueden dar relaciones entre grupos que no sean terroristas, pero que se dediquen a una actividad económica ilícita que les permita financiar a estos otros grupos, o que un grupo terrorista realice de manera subsidiaria una economía ilícita solo para financiar a ese grupo. ¿Qué es lo más importante acá? Darse cuenta quién es el grupo que está detrás. Porque si yo veo que detrás de esa producción de marihuana hay un grupo de reivindicaciones políticas de la zona, no estoy tratando con crimen organizado, estoy tratando con un grupo que tiene características de grupo terrorista. Y ahí habría que ver el grupo para poder definirlo bien. Y ahí eso es tan importante porque eso me va a permitir definir tareas y acciones distintas para cada uno. Quizás va a ser más importante cortar las redes económicas del grupo de crimen organizado y
poder intervenir liderazgos políticos menores en el grupo terrorista para poder tener una respuesta. Ya, pero si es que, por ejemplo, cayéramos en la cuenta de que un grupo terrorista de la macrozona sur tiene a su vez su brazo de crimen organizado para financiarse, también sería inteligente, imagino yo, cortar ahí Claro, la pero vertiente. probablemente va a buscar otra base de financiamiento, porque a ellos lo que les importa La reivindicación es política la reivindicación, o territorial. y necesitan dinero para esa reivindicación. Entonces no le importa el negocio, básicamente. El negocio es por esa reivindicación. Quiero seguir hablando de Operación Pilar y quiero meterme en cosas que la gente está utilizando día a día o constantemente, ya que es parte de la vida cotidiana, tanto de la gente como de organizaciones criminales. Y tú, refiriéndome a este elemento que te voy a comentar ahora, dices que es un catalizador de las multinacionales ilícitas. Los avances tecnológicos que mejoran la comunicación sirven al desarrollo de empresas y estados y sirven también a las organizaciones del crimen. Ahí mencionas apps para comunicarse como Telegram, aplicaciones de delivery como Rappi. ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, hoy día hay un problema en específico con la aplicación Grindr, ¿Ya? que se ocupa para comprar droga. Solo para drogas. O sea, Esa es una aplicación algunos de citas, ¿cierto? es una aplicación de citas Ya, que puede que se ocupe para citas, pero básicamente se ocupa para droga. ya. Y es uno de los problemas porque finalmente están comprando la droga por Grindr. Y ahí tenemos un ejemplo claro de cómo ocupar un desarrollo tecnológico para otros fines. Los criptoactivos son el mayor desafío porque desde el primer clic yo perdí la trazabilidad de ese dinero. Entonces ahora estamos teniendo que generar billeteras electrónicas para poder incautar ese dinero, pero las cripto todavía no tienen una regulación tan clara, tienen vacíos que obviamente son explotados por este tipo de grupos. Avances tecnológicos que quizás para nosotros ya no son avances, pero en su minuto sí fueron avances. Los aparatos para bloquear señales. Ya. Hoy día, Que están tan de moda hoy día, rozo las cárceles. Exacto. Si yo tengo un camión que traslada salmón, obviamente le voy a poner un GPS dado el contexto, cosa de tener la alarma en caso de que le pase algo al salmón o al camión y poder reaccionar. Bueno, tengo un bloqueador de señal, entonces bloqueo la señal y se perdió el camión. Y bloqueo el GPS de ese camión. Entonces no es solamente pensar como que estos avances tecnológicos ellos los van a ocupar, sí, claro, los camiones refrigerados, las radios satelitales, etcétera, pero también para vender. Y Rappi. Sí, también en su minuto se habló de las aplicaciones de delivery, Claro. pero en general la que más problema está teniendo es esta aplicación de citas Grindr, Ya, que es la más utilizada en el fondo. ya. Pero también en el caso de los delivery, ahí hay otro problema distinto. Una organización criminal extranjera que generalmente van a consolidarse donde están las diásporas de su misma nacionalidad y tenemos migrantes no regularizados, entonces necesitan trabajo, entonces yo le paso la moto, Son 340.000 según la última estimación le del paso servicio. mi clave de la aplicación de delivery que sea y puede generar un delivery, pero también puede generar delivery de otras cosas para mí. Ya, repartos de droga. Incluso los podemos ocupar para poder conseguir información de ciertas personas, de ciertas zonas, o para generar control territorial en esas zonas. Y ahí ya estamos hablando de otras funciones dentro de esa misma organización. Hay una fachada con la mochilita de Rappi y la moto. Oye, hablaste de cripto. Sistema financiero también lo utilizamos constantemente. Cuentas bancarias, inversiones, créditos, tarjetas, etc. Todas las que es una herramienta legal para el submundo criminal. ¿Cómo se está utilizando el sistema financiero? Mencionaste las criptomonedas. ¿Qué hacen ellos con las criptomonedas? ¿Cuál es el blanquean? La criptomoneda te sirve mucho para blanquear el dinero, pero además yo podría pagarte a ti por ocupar tu root y abrir una cuenta en algún banco, de estas cuentas que uno puede abrir online y que Claro. no hay finalmente Estas aplicaciones una que vienen... revisión más exhaustiva del cliente y abro una cuenta que me permite sacar dinero fuera. Entonces yo tengo esa tarjeta, pero después clono la tarjeta y se la doy a muchas personas y estoy sacando fuera de Chile esa plata y esa plata ya está limpia. Ya. Y al final no necesito grandes cantidades de dinero, necesito grandes volúmenes de root y de tarjeta. Mucho, ya. Claro. En una de las publicaciones, yo hablo de una de las publicaciones, pero estamos comentando de más o menos una serie de publicaciones sobre economía ilegales que escribió Pilar en Athena Lab, uno general, otro sobre pescado, salmón, madera, y otro en la revista Átomo recientemente. Te refieres a algo que
me pareció muy interesante y que parece ser algo como muy distintivo en comparación con el narcotráfico, ¿ya? Entre el pescado, el salmón, madera, en comparación con el narcotráfico, que es que cuando hablamos de pesca ilegal, de madera, de merluza, salmón, etcétera, estamos ante la operación de economías ilegales, pero en sectores productivos legales, ¿ya? Y eso, dices tú, requiere una doble operación de blanqueamiento, porque hay que blanquear el producto y blanquear los ingresos. Fuera de eso, fuera de la doble operación de blanqueamiento, quiero preguntarte si es que para la organización criminal eso de estar operando en sectores productivos legales, pero haciendo algo ilegal, ¿es una dificultad adicional en su operación o es algo que les permite, no sé, operar, por ejemplo, más veladamente o con más secreto o con un resguardo mayor? Y una pregunta respecto a la autoridad también. No, mira, en realidad les da lo mismo. Ellos van a ocupar todas las herramientas disponibles para desarrollar el negocio. Y en realidad el mejor ejemplo es cuando entran con las máquinas a cosechar un predio de manera violenta, sacan al contratista y a los trabajadores que están en ese momento, los amedrentan, cosechan el campo, se llevan esa madera. ¿No? Ellos están desarrollando, es una economía legal que la desarrollan de manera ilegal, pero básicamente es tal el nivel de violencia que ocupan muchas veces, o ya es tal el nivel de organización, que no se preguntan si es que esto es más difícil o no, simplemente está dentro de la hoja de ruta de esa organización. Ya, o sea, Para desarrollar para este negocio yo necesito tener estas máquinas que me van a permitir cosechar este predio, y yo necesito, por ejemplo, tener un brazo armado de alguna organización que conozca el territorio para que entre de forma violenta, se lleve la madera, después la madera me la entregan en un aserradero, entra el trabajo del aserradero, hay otro que empieza a generar las guías de despacho, y es toda una cadena. O sea, entonces quizás tiene más relevancia la pregunta respecto a la autoridad. Para la autoridad es más fácil cuando se enfrenta ante un fenómeno que opera en sector productivo legal pero de manera ilegal, o a uno que es derechamente ilegal como en todos sus sentidos, como es la droga, por ejemplo. Mira, yo creo que va a ser siempre más fácil si es que esa autoridad tiene la flexibilidad, los recursos y las capacidades para enfrentar ese problema. Porque al final del día lo que uno necesita es que se investigue esta economía ilícita como lo que es, como una empresa criminal, para realmente poder llegar a las sanciones que sean inhibidoras del delito en el futuro, y se necesita coordinación. Y esa coordinación se necesita tanto en estas economías ilícitas del cobre, la madera y los pescados, como en economías ilícitas como el tráfico de armas o de drogas. Porque finalmente te puede pasar que tienes un fiscal que recibió la investigación, la estudió, pero no lo acompañan otras instituciones. Y acá lo que se necesita es, así como ellos tienen una cadena ilegal para el negocio, Claro. tener una cadena legal que nos permita desde la prevención hasta la sanción, y todo coordinado. Oye, a propósito de esta cadena legal, de las múltiples instituciones que deberían estar participando en la persecución del crimen, informe estadístico 2023 de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, se da cuenta que en ese año se detectaron indicios de lavado activo y financiamiento del terrorismo en 323 reportes de operaciones sospechosas. Los antecedentes se enviaron al Ministerio Público, bueno, y ahí están las cosas. Lo hablábamos al comienzo, tú algo que repites bastante, esto de la debilidad institucional. Una pregunta súper concreta, la UAF, en materia de lavado de activos, de institucionalidad, ¿está al día, está lo suficientemente preparada para enfrentar este tema en esa materia, en el tema del lavado de activos? Mira, la verdad es que la UAF tiene una comprensión súper buena del problema. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Entienden muy bien cuál es el problema, cuál es el fenómeno que está detrás, identifican vacíos, pero yo te diría que a la UAF le falta capacidades y recursos. Ya, es muy pequeña. Es pequeño. Es muy pequeña. Y hoy día en Chile ya no podemos tener una organización pequeña para enfrentar esto. En materia de inteligencia. Si es que vamos a tener una institución pequeña, inyectémosle tecnología para desde esa manera hacerla más fuerte. Y lo otro que se necesita, más allá de si es una UAF más grande o más pequeña, tú lo dijiste recién, necesitamos inteligencia. Y esa inteligencia tiene que tener la base de las agencias de inteligencia policial, militar, agencia de inteligencia nacional, pero además tienen que existir canales desde todas las instituciones del Estado donde fluya la información para que esa inteligencia pueda generar, valga la redundancia, inteligencia. Porque a mí me puede llegar el informe, pero yo como analista de inteligencia tengo que generar ese análisis, definir escenarios probables y entregarlo al tomador de decisión. Y para eso necesito múltiples canales de información, y eso no solamente son los agentes que estarán en terreno
buscando desde distintas fuentes la información, sino que también las mismas unidades y servicios del Estado que pueden nutrir con información a este tipo de organismos para que la toma de decisiones y las acciones que lleve adelante el Estado sean más eficientes. ¿Está consciente la política de eso, de la importancia de la UAF o de enfocar recursos de atención en la UAF? Mira, no sé si está consciente de eso en específico, pero por lo menos hay un consenso en general de que tenemos un problema y que hay que abordarlo, pero lo que nos falta muchísimo es voluntad política. Un par de preguntas más de cosas logísticas para ir cerrando. Un par de meses atrás estuvimos conversando, te comentaba antes de entrar a la entrevista, con Jorge Molina sobre su libro Chile Narco, y nos comentaba que en Chile en nuestros puertos se revisa el 2% de la carga. Daniel Fernández, el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, declaraba que era un 3%, o sea, ese era el número. Y tú en tu reporte te das cuenta de que se han registrado más de 25.000 kilos de cocaína, o sea, más de 25 toneladas de cocaína en terminales extranjeros provenientes de embarcaciones chilenas. El subsecretario Cordero dijo hace poco en una entrevista en radio que el trabajo legislativo en materia de crimen organizado estaba listo y que ahora solo quedaba desplegar esa legislación y algo de gestión en seguridad. Primera cosa bien rápida, ¿estás de acuerdo tú con el subsecretario Cordero? Yo te diría que es al revés. Ya, Necesitamos más gestión que legislación. No, él dice que el trabajo legislativo está más o menos listo y que lo que viene ahora es la implementación de esa legislación y gestión. Pero mucha gestión. Y no necesariamente asociada a la legislación. Hay muchos aspectos del crimen organizado que pueden abordarse sin legislación. ¿Ya? Y que tiene que ver con un modelo de gestión del Estado, que tiene que ver cómo estamos como Estado enfrentando este problema. Hoy día tenemos instituciones, ministerios que cada uno tiene su rol, conversan bien poco entre sí, la memoria institucional es muy frágil, no estamos generando red de conocimiento. Por ejemplo, cada ministerio tiene un departamento de estudio, una división de estudio. No hay red de divisiones de estudio, no hay coordinación. Faltan, por ejemplo, metas claras. Por ejemplo, fijar una meta muy genérica de Estado. Controlar el crimen organizado. Y que esa meta de control de crimen organizado se tiene que ver reflejada en cada una de las instituciones. Entonces vamos a hacer la bajada de educación. Ministerio de Educación. O sea, que indicadores, imagino, para poder medir eso. Exacto. ¿Cómo usted va a contribuir a combatir el crimen organizado? Teniendo a los niños en sala de clase. Perfecto. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, y cada uno desde su función y su naturaleza contribuir a esa gran meta de control de crimen organizado. O sea, es algo así como, en el último tiempo se términos habla mucho de privados, perspectiva de género, el etcétera. KPI. ¿Esto es una perspectiva de crimen organizado que hay que aplicar, que hay que imprimirle al aparato del Estado o algo? Más que una perspectiva de crimen organizado, el Estado hoy día, tal cual como están los desafíos, no solamente de seguridad, sino que los desafíos globales, necesita un Estado coordinado e integrado. Porque hoy día la multidimensionalidad de desafíos necesita trabajo conjunto. Y lo que se ha demostrado en ciertos casos y operativos exitosos es que Chile tiene trabajo conjunto a nivel de agencias locales y que cuando se desarrolla ese trabajo conjunto tiene resultados positivos. ¿Dónde están esos resultados positivos, por ejemplo, operativos sobre robo de cobre que se hicieron en el norte tuvieron resultados muy buenos y disminuyeron los robos de cobre en una región. Comentabas tú que ahí se creó una fuerza de tarea, creo que se llamaba, Se creó ¿no? una fuerza de tarea, se trabajó con fiscalía, con los alcaldes, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo pensamos a nivel Estado y pensamos que el Estado tenga una respuesta nacional con una estrategia nacional de seguridad que genere estrategias subsidiarias y que esas estrategias subsidiarias conversen con el nivel regional y con el nivel local, vamos a poder realmente generar en el fondo el panorama de seguridad de Chile en cada uno de sus territorios y vamos a ver qué es lo que pasa en Biobío y qué tan distinto es Biobío de Arica. Y vamos a poder generar respuestas específicas para esos lugares y respuestas de nivel nacional porque también vamos a identificar patrones. Lógico. A propósito de esto de la revisión de carga y de la respuesta institucional, en los puertos, ¿qué es lo que pasa? ¿Un problema de corrupción o un problema de falta de capacidad o un problema de falta de coordinación? ¿Qué es lo que sucede ahí? Tal vez existe un problema de todo. ¿De todo? Un mix. Ya. Hemos visto casos en aduana de funcionarios de aduana asociados a grupos de contrabandos. Fue comunicado hace unos años en la prensa. Pero también falta capacitación, faltan análisis de riesgos reales en ese caso específico
para saber cuáles funciones son las funciones estratégicas de esa aduana en particular. Ya. Quizás el director de aduana no es el estratégico y es un eléctrico o alguien más que sepa el funcionamiento y que pueda pagar la aduana. Entonces, eso falta, en el sentido de sentarse desde el Estado para mirar el desafío y responder desde el Estado. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Dónde tenemos que empezar a apretar las piezas para que esto quede mejor? Y eso puede tener que ver en un trabajo público-privado, en un trabajo de capacitaciones en específico en ese servicio, un trabajo integrado con otros servicios, en legislación tal vez, etc. Y se puede, en esta materia, en puertos, realmente lograr algo, y no quiero sonar fatalista, pero te lo pregunto por la cantidad de carga que pasa por los puertos. Tú hablas de que el crimen organizado ve en los puertos una oportunidad estadística, o sea, eso, es tanto que yo voy a meter uno acá y otro acá y en verdad no van a revisar nada, entonces, ¿no es un poco irreversible o se puede, no sé, Sí, hay otros países que logren controlar realmente esta... hay países que revisan el 100% de la carga, Ah, ya, eso se puede. pero para revisar el 100% de la carga y no atrasar, en el fondo, tú podrías Lógico. tener... Bueno, primero necesitamos escáner para revisar ese 100% de las cargas. Claro, en Chile el número de escáneres Es muy parece que bajo. es ridículo, ¿no? Es muy bajo, pero yo te aseguro que se puede llegar a un acuerdo con los privados y estarían encantados que les revisaran sus cargas. Ya. Porque así se aseguran también de tener un sello Mm. de probidad y de De que el sello de siga valiendo. limpieza. El sello... Exacto. Mm. Entonces, y ese 100% de la carga, si es que uno lo decidiera, tendría que tener escáneres con computadores, con programas especiales, con inteligencia artificial que uno pudiera programar para que identifique densidades en las cargas y nos permita avanzar con las cargas limpias y dejar a un lado aquellas cargas que tenemos que chequear. Ya. Y esa carga que hay que chequear la tiene que ir a chequear una persona y ahí es donde está en el fondo la vulnerabilidad. Ya. Al Pero final eso siempre es una siempre va a persona. existir. Exacto. Y eso funciona en otros países, en ese país que revisa el 100% de las cargas. ¿Es así? Bueno, ¿Esa es la tecnología más o es que menos? mira, se dice que en Guayaquil, en Ecuador, se revisa el 100% de las cargas, pero como te decía yo, siempre hay una persona final que revisa la carga. Ya. Entonces ahí es necesario, antes que quizás el escáner o la tecnología, hablar de corrupción. Porque eso es la piedra de tope o la puerta abierta, si es que dependiendo de qué lado de la moneda estemos mirando, porque finalmente mientras más corrupción, más posibilidades de contaminar carga tengo, aunque revisemos el 100%. Lógico. A propósito de fiscalización, de revisión, de persecución, en una entrevista que sostuviste tú, o no sé, alguien de tu equipo, con el fiscal Marcelo Sambucetti, de Los Lagos, él hablaba de un cambio de paradigma ya en la persecución del robo del salmón y de la extracción ilegal de la merluza, que consistía, decía él, en vez de perseguir el robo o perseguir por robo y por hurto estos hechos, perseguir por apropiación o sustracción. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de eso o cuál era la gracia de eso? El objetivo de ese cambio de paradigma era perseguir la organización y no el delito de robo. Ya, o sea, Porque, ¿qué es lo que te pasa? Si tú persigues el robo y detienes a la persona que robó, esa persona puede pagar una multa, pero no llegaste nunca a la organización. Porque esa persona que robó era el eslabón más bajo de la cadena. Entonces, si tú esto lo estudias desde esa perspectiva y sobre todo desde la perspectiva del lucro, de que yo robé para lucrar, ahí empezamos a hablar de asociación ilícita, empresas ilegales, O sea, emprendimiento criminal. cambio de tipo penal. Exacto. Paso desde lo mínimo del hurto a esta cuestión que es más grande, a mirarlo un Exacto. poco más ampliamente. Ya, Exacto. perfecto. Y eso es una política, o sea, un giro de política criminal de la fiscalía o de esa fiscalía en particular. Eso empezó en particular en esos casos asociados al salmón para poder llegar a quienes estaban detrás. Ya. Pero hoy día la Fiscalía tiene una unidad de crimen organizado y droga que ya está mirando esto desde esa manera. Ya, o sea, está extendido en la Sí. fiscalía en general, ¿no? Algo Sí. que se quedó ahí en Los Lagos. Sí, ya y- estamos hablando de organizaciones de crimen organizado, de delitos subsidiarios de estas organizaciones, de economías ilícitas. Ya tenemos ese cambio. Pilar, para ir cerrando, ¿existe algo que hacer a nivel regulatorio, legislativo, administrativo para impedir, aquí quiero quedarme en corrupción, la corrupción? Porque tú decías, siempre te va a topar con la persona que es la que decide al final si mantener la integridad o no. Te lo pregunto porque a veces uno piensa es algo mucho individual, de integridad, de honor, etcétera. ¿Se Sí. puede hacer algún cambio? Sí, quizás se pueden pensar en incentivo? incentivos, Ah. en metas asociadas a comportamientos individuales, pero metas colectivas para tener a todo el equipo tratando de ser un mejor equipo. También es importante siempre en estos casos los canales de denuncia anónima, porque se genera información relevante para la protección del mismo servicio. Por ejemplo, que un funcionario mismo de aduanas pudiese denunciar oye, al compañero que O de algún otro servicio. También es importante capacitaciones permanentes
para que se haga consciente las distintas maneras en que pueden ser cooptados por estos grupos. Que de repente son tan sutiles que no se Que a veces no se dan cuenta No lo sé, pero tienen todas sus técnicas. Lo último, hablamos de pesca, de madera, de cobre, también obviamente de drogas. ¿Qué otros sectores productivos podrían verse amenazados o convertirse en blanco del crimen organizado, o que se están convirtiendo en blanco hoy mismo o en un futuro cercano? Tú fuiste preguntada hace poco en un artículo de MOL por la narcoagricultura, se está hablando harto de eso. También está saliendo esto de las narcoavionetas, que yo creo que es bastante viejo, como del 80 lo de la Sí, avioneta. pero ahora salía un dato de las 300 pistas que hay, tenemos 17. Con fiscalización, con solo 17, fiscalización, sí, claro. Tú como investigador en estos temas, ¿qué ves? ¿Qué puedes proyectar? ¿O has visto alguna nueva tendencia en esta materia, en economías criminales? Donde siempre vaya a existir una oportunidad para un negocio, va a haber un grupo que lo quiera explotar. El negocio puede ser desde traficar animales, o ya lo más conocido como las drogas o las personas, y donde esté esa oportunidad porque el Estado no está, también la van a tomar. Entonces, O sea, podría ser cualquier cosa, cualquier producto, cualquier... O sea, el contrabando Es de todo, es de todo. es de todo. O sea, huevos podemos contrabandear. ¿Y en Chile se ve algo nuevo? ¿Tú estás estudiando algo nuevo? ¿Ves Lo que se viene que algo se aquí? puede ver de Chile y hay que tener como atención, sobre todo con el contrabando que puede venir de Bolivia, y eso tiene que ver también con la misma situación económica de Bolivia, que vaya generando oportunidades de contrabando. Nuestra frontera más vulnerable es la frontera con Bolivia. A Perú le pasa lo mismo. De todas las fronteras que tiene, Con Bolivia. Con Bolivia es la más vulnerable por donde pasa el contrabando. Pero hay que estar mirando eso, porque en el fondo también las situaciones propias de los países van generando externalidades. Y lo que está pasando hoy día en Perú con los niveles de violencia, el último informe de homicidios de la región que publica Inside Crime mostró que en Perú aumentó más de un 30% en la violencia de un año a otro. Mucho. Entonces hay que estar mirando eso, no necesariamente porque nos vaya a pasar, pero sí tienen que ser alertas que tenemos que estar atentos para poder prevenir. Son países vecinos. Último dato, tú hablabas de que el dinero en efectivo, parece que el flujo de dinero efectivo, el mayor es con Bolivia, ¿no? ¿Es así? ¿O? Es que en general, como la frontera más vulnerable es la frontera con Bolivia, por ahí es por donde se logra el mayor tránsito de cosas, productos ilícitos. Ya, perfecto. Pilar Lizana, muchas gracias por estar acá con nosotros en FNM. Esperamos tenerte en otra oportunidad de vuelta aquí. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias a todo el público que ve nuestra entrevista y nos vemos en la próxima.